alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Porque tú, Señor, nos llevas donde no podemos imaginar. Me llevas lejos, más allá de lo que pueda imaginar. Y en esos momentos difíciles tú estás allí. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu
tu mano hasta aquí me ayudó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Doquiera tú me guíes, Señor. Ebenecer es la palabra registrada en la Biblia que tiene el significado de hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí tú nos has traído, oh Señor, a este lugar, a este templo, y nosotros como parte de la iglesia del Batán, escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de ti. Hasta aquí tú nos has traído, Señor, y nos has bendecido, y tu gracia ha sido derramada sobre este lugar, sobre nuestras vidas, oh Señor. Nos has sacado del pozo cenagoso en el cual estábamos. Nos has rescatado, Señor, de la muerte por nuestro pecado, y nos has dado vida para ti, Señor. Y queremos nosotros agradecerte. Nos has puesto delante de ti a Jesús, el Mesías. Y por tu gracia y misericordia, Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso esta canción refleja la decisión. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás estaba el desorden, el descuido, el dolor. Pero a través de ti, Jesús, nos justificaste, y el peso del pecado nuestro se disipó por tu obra maravillosa allí en la cruz. Y estamos aquí, Señor, para pedirte que tú nos permitas, oh Espíritu Santo, recibir una revelación de tu palabra. Hoy nos toca hablar de Israel, de esta nación, Señor, pueblo tuyo, receptáculo de las más grandes bendiciones a lo largo de la historia. Y como nosotros, como gentiles, por decisión tuya, también somos pueblo tuyo. A través de tu obra redentora, Jesús, uniste estos dos pueblos, judíos y gentiles, unidos en un solo pueblo, en una sola nación, con la misma herencia, nutridos de la savia que de ti viene, de tu precioso corazón. Nosotros como gentiles injertados en el olivo natural. Señor, queremos pedirte, háblanos, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. Que tu palabra se derrame con poder y podemos captar nosotros hoy nuestra responsabilidad, nuestro agradecimiento, Señor, a ti por la obra de tus manos. Oramos, oh Dios, también como nos pides por Israel, parte de ese pueblo. Por gracia tuya somos, Señor. Gracias de todo corazón, Señor. Permítenos, oh Dios, darte honor a ti en este tema que tú has traído para reflexión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias, mis hermanos.
Un abrazo a cada uno de ustedes. Dios en su gracia siempre, suelo decir, opera con nosotros como Él quiere. Habíamos hecho una solicitud al señor embajador de Israel para que pueda venir acá, para que pueda recibir Israel de parte de este pueblo de Dios, la iglesia de Batán, un agradecimiento a Dios por la nación de Israel que en este mayo celebra lo que yo digo el renacimiento del Estado de Israel y que se van a cumplir 70 años. Y hemos hablado acerca de lo que es el concepto profético. Pero aquí se encuentra el señor Camilo Torres Perl, ojalá haya pronunciado bien así. Quisiera pedirle que se ponga de pie, vamos a darle un aplauso, una bienvenida. Gracias por estar aquí. Él es director de Información y Visión Política. Es israelita. Así que aquí tenemos un olivo natural y vamos a ver cómo Dios nos habla respecto a este tema, ¿sí? Dios les bendiga. Hablé con un representante de la embajada. Sé que el señor primer ministro de Israel llamó a los embajadores, nos decía así Camilo, para tener sus reuniones propias, y el señor embajador está por venir. Y sigue pendiente la invitación, esperando que en el tiempo que el Señor lo permita, podamos tenerle aquí al señor embajador. Gracias por venir. Dios le bendiga y Dios bendiga a Israel, como sabemos nosotros hacer, ¿sí? Ser maestro es uno de los más grandes privilegios que Dios ha dado a la raza humana. Y el prototipo, el perfil más idóneo para ser maestro es el Señor Jesucristo, el Mesías. Él en su venida tenía que expresar un mensaje, dar un mensaje. Jesús, el Mesías israelita. Tenía Jesús la habilidad de un principio que Él iba a dar, mostraba lo más práctico posible para que la gente que le escuchaba pueda percibir el mensaje. Jesús les decía: mirad las aves del campo. No trabajan, no hilan, pero Dios le da siempre su alimento. Mirad las flores del campo, su color, su perfume. Están vestidas las flores, y ni siquiera los gobernantes y reyes de este mundo se visten con los adornos que las flores tienen. Tampoco trabajan o hilan, pero siempre Dios está presente ahí. ¿Qué quiso decir Jesús? Que toda la creación que Dios lo hizo, Dios siempre está bajo el cuidado de Él. Jesús dijo: vosotros, refiriéndose a los israelitas de ese entonces, les decía: valen más que los pajaritos, valen más que ellos. No se preocupen. Esta ley espiritual de depender de Dios, aunque nuestros ojos no lo vean, para el pueblo de Israel era algo un poco ya, permítame decirle, como de la vida cotidiana. Porque la historia de Israel muestra, como única nación, que su historia es la relación entre Dios y su pueblo. Porque Dios a lo largo de la historia tomó a Israel y mostraba siempre su protección y su ayuda. Y nunca dejará de hacerlo. Israel es la única nación que su origen está en la palabra y el final de los tiempos también está en la palabra. Por eso
he dicho varias veces que esta palabra, la Biblia, es acultural. Eso implica de que no depende de la cultura, los principios que aquí están. Y la relación de Dios con su pueblo de Israel se puede aplicar, conectar, valorar para toda cultura. Por eso la Biblia se traduce a todos los idiomas, en todas las lenguas que en el mundo hay. Jesús, tan especial, con un amor profundo al pueblo de Israel, levantó a un hombre como Pablo. Pablo, dice la Escritura, el apóstol Pablo, Saulo al principio, no era un hombre muy alto, corpulento. Al parecer era un hombre como débil. Inclusive era casi siempre como enfermo. Pero tenía un espíritu aguerrido, fariseo de fariseos, experto en la ley, formado bajo los pies de Gamaliel, perseguidor de la iglesia primitiva. Y en función de lo que él creía, consideraba que la iglesia que estaba renaciendo en ese entonces debía ser liquidada. Con la fuerza que él pensaba que tenía de parte de la autoridad de Dios, persiguió la iglesia. Dice el texto bíblico que les arrastraba a las personas, les hacía maldecir su fe en Jesucristo. Tenía una misión de ir a Damasco. Cogió todas las cartas que le eran necesarias para poder tener autoridad y coger prisioneros a todos los líderes de la iglesia primitiva de ese entonces. Y en el camino a Damasco se presenta Jesús. Le hace caer al piso, pierde su visión, queda en el suelo ciego y escucha estas palabras que en mi lectura del texto bíblico marcaron la vida luego de Saulo, que se convirtió en Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué utilizó Jesús esta expresión? Porque en esos tiempos las carrozas, los carromatos que eran alados por los caballos, ¿no? Cuando el que manejaba le daba un látigo al caballo para que se vaya por aquí, por allá, y si el caballo se molestaba, pateaba, levantaban su pata y golpeaba hacia atrás. Y para evitar que destroce el carromato, los que tenían las carrozas ponían unos clavos, que eran como un aguijón, unos clavos ahí. Entonces cada vez que el caballo pateaba, se topaba con el clavo, que era el aguijón. Y decía el caballo, no vale patear más, por supuesto. Pero Jesús utiliza esta expresión para mostrar lo que en ese entonces era el pueblo de Israel. Y Pablo estaba viviendo esa realidad como judío. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y estas palabras se quedó sembradas en el corazón de Pablo. La Biblia dice que Pablo, en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue llevado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso, para recibir revelaciones muy especiales de parte del Señor Jesús para con él. ¿Cuál fue, después de este encuentro especial que le dejó ciego y después recuperó la vista, por supuesto, cuál fue el formador de Pablo? El mismo Señor Jesús en el tercer cielo. Le formó a Pablo, le enseñó a Pablo. Y Pablo dice en una de sus cartas que el haber recibido tan alto nivel y que tal vez para evitar que yo me salga de mi lugar de pisar la tierra y elevarme para intentar ser mejores que otros, Pablo dice, un aguijón de la carne, igual cosas contra el aguijón, un aguijón de la carne fue dado a mí. Le pedí a mi Señor que me quite 3 veces esta enfermedad. Y el Señor Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se consolida, permítame usar esta palabra, en la debilidad. Entonces Pablo sabía muy bien cómo le veía Jesús al israelita.
y al israelita Pablo convertido al evangelio. Este Pablo, conocedor de la ley por un lado, profundo conocedor de la ley, pero a través de la revelación de Jesucristo, conocedor profundo de lo que es la justificación, escribe la carta a Romanos. Y los primeros 8 capítulos muestra la esencia del poder transformador del mensaje divino de Dios para los israelitas y para los gentiles, nosotros. Y en la descripción de los capítulos primeros de lo que es el impío, de lo que es el moralista y de lo que es el religioso, en ese tiempo los sacerdotes del pueblo de Israel, él menciona con palabras fuertes: todos están destituidos de la gracia de Dios. No hay justo ni uno solo. Todos están perdidos. Y la paga del pecado es la muerte, dicho por un israelita al pueblo judío y al pueblo gentil. Pero en el capítulo 9, 10 y 11, Pablo hace un paréntesis, como regresar a ver a sus compatriotas, a sus familiares, a sus parientes, y expresa, como vimos el domingo pasado, de quién era realmente el perfil de Israel, del pueblo escogido por Dios. Y vimos realmente cómo la historia registra la descripción del pueblo de Israel. Adoptados por Dios como pueblo, llenos de gloria, eso implica de gobernabilidad de Dios. Dios dio la gobernabilidad de Él al pueblo de Israel. Del pacto, de la ley, del culto, de las promesas de los patriarcas. Y termina esta característica especial que el Mesías, judío, israelita. Con todas estas características, Pablo, israelita, judío, explica al pueblo de Israel y le dice en el resto del texto que Dios es soberano por haber escogido a la nación de Israel. Pudo haber escogido a cualquier otra nación, pero le escogió a Israel. Porque menciona en el texto, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios escogió a Israel por misericordia. Un pueblo especial, duro de servicio, como así lo explica el texto bíblico. Y más aún explica, y vimos la vez anterior, de manera que dice: de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Porque Pablo le habla a los israelitas que no todos los hijos de Abraham son de Israel, sino solamente los de la promesa. Por eso está escrito: aborrecí a Esaú y amé a Jacob. Y el pueblo de Israel es su origen, Jacob y sus 12 hijos, como todos nosotros sabemos. Frente a esas circunstancias en el cual Pablo, que fue formado por el Señor Jesucristo en el tercer cielo, no hubo hombre que pueda ser formado de esa naturaleza, explica en el capítulo 10 lo importante que es para Dios de Israel, pero también lo importante que es el pueblo gentil, y unifica los dos conceptos de lo que es el israelita y el gentil o no judío. Y aquí se abre el espacio que nosotros como gentiles deberíamos nosotros siempre entender. Pablo dice: judío convertido, hermano, ciertamente, dice el verso 1 del capítulo 10, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Un judío convertido plantea esto, que todo convertido debe orar por Israel, pero para salvación, como el texto mismo lo indica. Porque Pablo sentía dolor de que sus compañeros rechacen el evangelio y rechacen al Mesías. ¿Y por qué lo rechazan? Fíjese, la parte más importante es esto, que nos pasa también a nosotros.
Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios, se refiere al pueblo de Israel, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es establecer la justicia propia? Como nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Nos preguntan si requiere de Dios. Digo, bueno, decimos nosotros, y es un lenguaje común. Nosotros no hacemos daño, no matamos, no robamos. Somos buena gente, decimos o no eso. Es la tendencia natural. Nos creemos buena gente. Nos creemos que somos buenos. Porque queremos aplicar nuestra propia justicia. En ese tiempo Israel hacía lo mismo. No aceptó la justicia de Dios, como dice el texto, procurando establecer su propia justicia. Y más aún Pablo, que era fariseo de fariseos, que se formó a los pies de Gamaliel, que estaba ligado a los maestros de la ley, conocía la ley de Moisés de A a Z, como se suele decir. Conocía muy bien la ley. Expresa con fuerza en el verso 4 y dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Entonces Pablo le dice al israelita, el fin de la ley de Moisés, que todos nosotros buscamos aplicarla, el fin de la ley de Moisés es el Mesías, le dice Pablo al pueblo de Israel. Y luego hace una de las más grandes expresiones, diría yo, magistrales. Porque el pueblo de Dios, Israel, conocía muy bien. Dice el verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti, ojo que le habla al israelita, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y esto a mí me ha hecho revisar la gracia de Dios. ¿Cuál es la distancia más compleja, más difícil de recorrer? La distancia que se encuentra entre mi boca y el corazón. ¿Qué distancia cree que hay entre su boca y su corazón? ¿1 kilómetro? ¿Cuánto? ¿1 metro? Tal vez que hay 1 metro entre su boca y su corazón. ¿Sí? ¿Cuánto hará? 25 centímetros, 30 centímetros, según sea, algunos que tengan cuello largo. ¿De acuerdo? 25 centímetros. Esa es la distancia más crítica que hay que recorrer para la conversión. Pero esto no era nuevo para Israel. En el capítulo 30 del libro de Deuteronomio le repite exactamente esas palabras. En Deuteronomio 35, 14, Pablo escogió lo que los israelitas conocían muy bien, de que la palabra se encuentra de una manera corta porque está entre la boca y el corazón. Por lo tanto, para el israelita no era nuevo esta expresión. Para nosotros los gentiles, por supuesto que sería como la primera vez que escuchamos. Para Israel, no. Pero describe ahí una cosa tremenda. Dice verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, le dice al israelita, si confiesas con tu boca que Jesús es el Mesías, pero no se queda así. Y eso es lo importante, no se queda así. Porque muchas veces nosotros hemos escuchado esto, debemos confesar con nuestra boca el nombre de Jesús. Y ya, no es así. No es así. Parecería fácil porque de alguna manera, diga usted, repita Jesús es el Mesías. Facilito decir. No, pero había algo trascendental que tenía que ocurrir primero. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Entonces, para la israelita que el Mesías haya muerto, el siervo sufriente haya muerto por Israel y que Dios le haya levantado entre los muertos, si cree realmente así el pueblo de Israel, entonces será salvo. Por lo tanto, sería aceptar que el Mesías, a través de las profecías, se cumplieron en el tiempo de Jesús, de que Él vino a morir por nosotros y que Él murió y resucitó y Dios le levantó de los muertos, entonces seré salvo. Tenía que cumplirse esas dos condiciones. Pero Pablo, como buen maestro recibido del Señor Jesús, le dice el por qué. El por qué. Y esto, hermano, es realmente precioso. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Wow! ¿Qué implicaba esto? Que el judío, como nosotros, porque el texto menciona que judíos y gentiles somos lo mismo. ¿Qué quiere decir que yo crea en mi corazón para justicia? En los textos anteriores hemos oído que Pablo dice: no hay justo ni uno solo, que la paga del pecado es muerte, y el pecado tenía que ser pagado con la muerte. Si no pagaba a alguien con la muerte, no podría manifestarse la justicia de Dios. Tenía que cumplirse la justicia de Dios y tenía que morir un hombre, porque la paga del pecado es muerte. Y ningún hombre lo hacía, a diferencia de que Dios envía al Mesías para que muera en nuestro lugar. De esa manera la justicia de Dios se cumple en su Hijo amado. Cuando Él en la cruz expresó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre, me imagino, derramó sus lágrimas desde el cielo al ver a su Hijo amado que estaba cargando el pecado de la humanidad. Y no dijo nada y no hizo nada. Tenía que morir por usted y por mí. Tenía que morir el justo por los injustos. Eso es creer en el corazón. Si no creemos eso, no pasa nada, no hay salvación. Y hoy vamos a explicar a través de esta didáctica que hemos utilizado aquí, porque esto es un árbol de olivo real, igual acá, indicar lo que significa eso, porque Pablo utilizó esta semblanza. Dice Pablo luego algo tremendo que debemos con nosotros captar. Todo aquel que al creyere no será avergonzado, dice aquí. Porque cuando hay vergüenza cuando yo me doy cuenta que soy un delincuente. Se entiende que hay vergüenza. Se entiende que hay vergüenza cuando yo soy como hombre infiel, cuando robo, estafo, hago daño, cuando soy un criminal. Tengo vergüenza. Pero cuando he sido justificado y alguien pagó mi deuda en mi lugar, cuando he sido justificado y soy declarado justo delante de Dios, aunque no lo merezca, por gracia, por la obra del Mesías, soy yo justificado, ya no me debe avergonzar, porque todo el pecado realmente cargó Jesús, el Mesías, y me deja a mí libre. Ya no tengo ya vergüenza. Cualquiera que sea mi pecado, ya no me debe dar vergüenza. Qué tremendo que es el odio. Está circulando por las redes sociales un video del primer ministro israelita que muestra cómo en los palestinos, los grupos terroristas, se presentan con un niño frente a los tanques israelitas y le piden que le mate al niño. No sé si ustedes vieron este video. Le piden que les mate. Y el primer ministro dice: ¿cómo va a hacerse posible? ¿Por qué yo como padre puedo entregar a un niño?
El niño debe jugar. No debe enfrentarse a una situación así. Es difícil entender, por supuesto, la situación que está viviendo toda esa gente. Yo estuve en Israel en misión, en la segunda vez que yo estuve ahí, y estuve con misioneros recorriendo todas las zonas que no era posible ser recorridas por el turista. Yo estuve en las zonas críticas de todo Israel y viendo cómo Dios realmente ama a ese pueblo. Y estuve con los palestinos. Estuve hablando con ellos. Y estuve con palestinos convertidos al Señor. Y la crisis que vivían ellos con los israelitas en ese entonces. Difícil de entender, por supuesto. Pero Pablo presenta aquí un desafío precioso. Miren, por favor. No hay diferencia, dice, entre judío y griego, judío y gentil. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico con todo lo que le invocan. Luego dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber a quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo era experto maestro. Una maravilla de un hombre que fue convertido al Señor. Él dice, tiene que haber misioneros. Les dice a los israelitas y les dice a los gentiles, porque como dice el texto, no hay diferencia entre el uno y el otro. ¿Cómo van a creer si no hay quien les hable? Él dice, israelitas, ustedes deben ser misioneros. Al pueblo gentil, ustedes deben ser misioneros, dice Pablo. Déjeme decir de esta forma, no hay en ninguna parte de la Biblia que se diga que existe el don de evangelista. No hay don de evangelista. Sí hay la orden, como aquí dice, que debemos ser misioneros. Y si somos misioneros, debemos ser enviados. El que ha logrado recorrer la distancia entre la boca y el corazón es misionero. Si no ha recorrido esta distancia entre la boca y el corazón, no es misionero. No podrá entender la misión al cual Dios lo entregó, tanto al judío como al gentil. Y si es enviado, tiene que predicar, tiene que hablar. Dios no nos llamó para ser agentes secretos del evangelio. Donde estemos debemos predicar en nuestro trabajo. Este es nuestro lugar, porque Pablo une al judío y al gentil en una sola misión: predicar al Mesías. Y dice el texto, cuando habla el predicador, debe dejarse oír, porque cuando se oye se puede creer. Cuando se oye se puede creer. Es difícil realmente así. Les comparto una anécdota personal que a mí me asustó un poco, pero me hizo reflexionar cómo es la estructura religiosa en Israel. Y le cuento a usted lo que me pasó. Entraba al Muro de los Lamentos. Yo todo emocionado, imagínense, yo entraba al Muro de los Lamentos, wow, ¿no? Y toda la gente, yo me sentía en el cielo, sinceramente, quebrantado. Cuando de repente, ¡zas!, una mano sobre mi cabeza. Hijo, me quedé seco. 2 judíos típicos que estaban ahí, ¿no?, de negro con sus churitos ahí, y empiezan a orar en hebreo, me imagino. Yo dije, ¿cómo se dieron cuenta que era yo pastor? ¿Cómo se dieron cuenta? Yo me sentía en los cielos, qué barbaridad. Oraron por mí, wow, yo me sentía. Terminaron la oración y vino el desaliento. Le cuento.
¿Cuál fue el desaliento? Me extendieron la mano para que yo les pague. Todo se me fue al piso, porque yo me sentía espiritual, total que no he sido nada, sino un cliente que tenía que pagar por la oración. Judío, pues no, tenía que sacar plata. Esa fue mi experiencia, ¿no? Pero sin lugar a dudas, Israel es Israel, hermanos. No hay nada que hacer. Es pueblo de Dios. Yo entré por Egipto. Egipto, un pueblo que complicado, muchos problemas en las aduanas, un poco sucio, nada. Usted pasa a Israel, brilla. No hay una sola gota de basura. Todo brilla. Una diferencia tajante en la línea de la frontera. Así es Israel. Entonces Pablo les dice a judíos y a nosotros los gentiles que debemos ser misioneros. Pero aquí crea una parte preciosa, dice el verso 19. También dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré celos con un pueblo que no es mi pueblo. Yo provocaré celos con un pueblo que no es mi pueblo. El pueblo de Dios es de Israel, dice él, pero yo provocaré celos a Israel con un pueblo que no es mi pueblo. ¿Qué es tener celos? En medio que todos sabemos que es tener celos, ¿verdad? Vamos a suponer que mi mujer, que es bonita, preciosa para mis ojos, alguien le está molestando, le está galanteando. ¿Qué yo debo decir? Dios le bendiga, gracias. ¿Podría decir yo eso? Me da celos a mí, ¿verdad? Celos a mí. Me provoca celos que alguien le esté galanteando a mi mujer porque se quiere llevar algo mío. Como este cuerpito es de ella, su cuerpito es mío. Me provoca celos. Es lo que hizo Dios con Israel. Le provocó a celos para que tenga celos y despierte. Oye, ¿qué te pasa, Israel? Despiértate. Es lo que dice Pablo. Y luego presenta una tremenda concepción de lo que es Dios en su amor infinito. Cómo le conecta a Israel con nosotros los gentiles. Verso 1 del capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. Porque hay unas creencias de que ya Israel dejó de ser pueblo de Dios porque rechazó al Mesías. Pablo, israelita, dice, jamás va a ocurrir eso. Dios no ha desechado a Israel. Y será siempre luz para las naciones, como menciona las profecías. Hoy Israel, como dijimos el domingo anterior, alimenta casi al mundo entero con hortalizas, con todo lo que es cítricos, siendo una tierra seca, sin agua. Es una tierra que fue transformada porque Dios está presente ahí. Porque los niveles de seguridad que hoy todas las naciones lo tienen para sus luchas contra los terroristas fueron inventos de Israel. Esa es la realidad. Premios Nobel israelitas, adelantos en medicina israelitas. Algo tiene el olivo natural que vamos a ver ahora. Frente a eso, en el verso número 11 en adelante, Pablo hace la conexión entre el judío y el gentil. ¿Cómo los unió? ¿Cómo los unió? Y Dios, esto es maravilloso. ¿Cómo los unió? Dice el texto, si la transgresión de Israel es la riqueza del mundo. Oiga, la transgresión de Israel, el rechazo de Israel
al Mesías, dice Pablo, es la riqueza del mundo. Y si su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuándo más su plena restauración? Dice Pablo, judío. ¿Cómo será la restauración de Israel si por el rechazo de Israel hubo riqueza para el mundo gentil? ¿Cómo será realmente su restauración? Si las primicias son santas, verso 16, también le es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Bondad y severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado de nuevo. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Aun ellos, ¿quiénes? Los judíos. Los judíos, si permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Luego hago la ilustración. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en buen olivo, cuanto más estos judíos, ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Permítanme hacer una ilustración. A ver, ¿a quién quieren venir? Voy a pedir a los Carrera. Los Carrera, por favor, vengan por acá. Ni saben a qué les llamo. Se aguantan todo lo que ¿sí? Vengan, por favor. Esta parejita son miembros de esta iglesia mucho tiempo. Pónganse bien de acuerdo con lo que van a hacer, ¿sí? Tengan, por favor, pilas para lo que están escuchando, ¿sí? Si son tan amables para acá. Quiero hacer una ilustración. Permítame poner un poquito más acá. La Biblia, en Jeremías 11, Zacarías 4, Oseas 14 y varios más, muestra la Biblia que para Dios Israel es olivo. ¿Qué es una planta de olivo? Ustedes ven aquí dos arbolitos pequeños. Este dice olivo silvestre y este es olivo natural. Pero si ustedes ven, las apariencias son muy similares. Claro, son similares. La historia registra características del olivo. Son plantas que llegan de 10 a 20 metros. Luego de la ilustración, y como ustedes manejen con sus manos lo que van a hacer estos árboles sembrados en guangopolo, que ustedes conocen, para que se pueda ver su crecimiento. Las raíces del olivo son raíces inteligentes. Tienen esta característica de penetrarse por todas partes hasta encontrar agua. No viven mucho en tierras frías.
tampoco en tierras muy húmedas. Se acoplan bien en tierras un tanto secas. Interesante. Son longevos, demoran para crecer, pero pueden durar hasta 2000 años. 2000 años. Cuando el Señor me permitió estar allá, fui al Monte de los Olivos. Yo estaba con un corazón que se me diluía. Y el que nos llevaba decía: el olivo es un árbol longevo. Ustedes pueden ver estos árboles que se guardan durante cientos y miles de años. Entonces, el huerto de los olivos, escuche bien, que la profecía dice que Jesús va a volver a poner sus pies ahí. Posiblemente habrá olivos que estuvieron cuando Jesús, el Mesías, ascendió. Y cuando vuelva a caer, a descender, ahí estará algún olivo que muchos años dura. ¿Cuál es el fruto del olivo? Las aceitunas. De ahí se produce el aceite, que sabemos nosotros que es extremadamente bueno para la alimentación. Si usted se toma una cucharadita de olivo, de aceite de oliva, oro líquido, que así se le llama, usted puede tener muchas mejoras en su salud. Ojo, Dios escogió a Israel y el olivo para dar salud a las naciones. Dice los expertos que a través de esa cucharada de aceite de oliva, sus venas se limpian y el colesterol malo evacúan. Así que desde mañana tomar una cucharadita de aceite de oliva, ¿sí? Dice los expertos que eso es bueno para el cáncer de mama. Aunque diría mejor es malo para que le mate al cáncer, ¿no? Para que sea malo y le mate, no sea bueno, ¿no? Pero da salud y evita el cáncer de mama. Para los que pierden la memoria, por favor, aceite de oliva. Usted haga un huevo frito con aceite común y un huevo frito con aceite de oliva, va a encontrar la diferencia. España es el más grande productor de aceite de oliva del mundo. Pero Dios quiso utilizar a Israel para representar lo que es el olivo. El aceite, el oro líquido, representa al Espíritu Santo. La menorá. Recuerde usted que la menorá es un símbolo que había en el Antiguo Testamento, donde el aceite siempre estaba ahí, usándose para que las lámparas siempre estén encendidas. El aceite es un buen combustible también, que genera un fuego especial que le mantiene en el tiempo. Representa la unción del Espíritu Santo. Para Israel era muy importante. Salmo 133, ¿se acuerdan de Salmo 133? ¿Puede decir? El Salmo 100, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Y luego presenta dos cosas, porque son como el aceite que desciende de la cabeza del sacerdote Aarón, baja por sus barbas hasta el final de sus vestiduras. Aceite de consagración, aceite del olivo. Dice igual este símil, es como el rocío del monte de Hermón. El monte de Hermón se encuentra al norte de Israel, en las alturas del Golán, que se encuentran en el límite con Siria, que ahí se han levantado grandes guerras a lo largo de los tiempos. Porque de ahí baja el agua y va al mar de Galilea. El mar de Galilea es agua dulce. Pasa por el Jordán y llega al Mar Muerto, que ustedes conocen un poco la historia, que se encuentra a unos 300 metros bajo el nivel del mar. Eso es
el olivo. Pablo usa y dice, hay dos olivos, el olivo natural y el olivo silvestre. ¿Cuál es la diferencia del olivo natural con el olivo silvestre? Sus raíces, la raíz del olivo natural, penetran en el corazón de Dios, y la savia de su corazón da vida a Israel. Ese es el olivo natural. Se diferencia del olivo silvestre de sus raíces. A diferencia que el olivo silvestre, sus raíces, representando al ser humano, a los pueblos, a las naciones, se nutren de la realidad terrible que el mundo tiene: desigualdad, injusticia, pecado, destrucción. Los olivos silvestres se nutren de lo que Pablo decía: no hay justo ni uno solo, y la paga del pecado es muerte. El olivo natural, representando al pueblo de Dios, Israel y los gentiles, que dice el texto, cambian su esencia porque se nutren de la savia que de Dios viene. Entonces Pablo presenta de una manera maravillosa cómo los gentiles, nosotros sufrimos una transformación, como sufrieron una transformación los judíos. Vamos a coger, por favor, usted, mi querido Víctor, pónganse de acuerdo. Escojan una ramita, esta no sé si les quiere. Rómpalo, pero juntitos primero, no sea apurado y flojo, venga, juntitos. Pónganse de acuerdo y rómpalo. Tiene que cortarse de una manera que no sea sesga, ¿no? De aquí, ¿sí? De acá, esta rama de aquí. Esta rama de aquí, no le cortará esto, ¿verdad? Sí, ya. ¿Qué hace Dios con Israel? Este es Israel. Dice el texto que sus ramas fueron desgajadas, quitadas del olivo natural, y queda Israel, de los que rechazan al Mesías, así, sin opción, muertos, porque por su incredulidad fueron desgajadas de su olivo natural. Ya no se nutren de la savia que sale del corazón de Dios. Pero ¿qué hace Dios con el gentil? Por favor, corten una ramita, igualmente, escojan, cortan una ramita, escogen. ¿Qué hace con el gentil? Con usted, conmigo. ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos corta del olivo silvestre, nos quita de la savia del pecado que fluía dentro de nosotros, nos transformaba como expertos en hacer daño, nos saca de ahí, de esa savia que nos hacía expertos para matar, para destruir, para hacer daño, y nos inserta en el olivo natural. Insértele aquí, sí, pónganse de acuerdo, insértele. ¿Qué va a pasar? Permítame, por favor, permítame antes de... Este que estaba muerto, aunque se alimentaba de la savia del pecado, la Biblia nos dice que los que son de Cristo son nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son hoy hechas todas nuevas, y todo proviene de Dios. Y aquí viene el injertar la rama del olivo silvestre en una rama del olivo natural, donde empieza, dice Pablo, que no digas que Israel te rechazó y por eso fuiste tú injertado. No seas arrogante, sé humilde, porque así como tú fuiste sacado de este olivo, injertado por aquí, y como fue desgajado el olivo natural, tú puedes pasar
por el mismo proceso. Sé humilde, sé sencillo, ama a Israel. ¿Y la insertaron? ¿Qué va a pasar con esta ramita? Estamos aquí haciendo un ensayo, ¿verdad? Va a empezar poco a poco a nutrirse de la savia de Dios. Por eso la santificación es un proceso. Cuando algo se injerta, ¿el fruto se produce así? No, tiene su tiempo, tiene su proceso, ¿verdad? Y es lo que Dios hizo, une al pueblo gentil con el pueblo de Dios en la misma rama. Pero Pablo dice, oye, ¿y qué pasó con estos? ¿Les va a rechazar? De ninguna manera, dice Pablo, porque todo Israel será santo y será salvo. Y dice el Señor que el mismo poder que Dios ha utilizado para hacer lo anterior, la rama natural Israel será injertado nuevamente, por favor, en alguna parte pónganle, en su olivo natural. Todo Israel será santo. Les leí lo que dice la profecía del libro de Zacarías. Por eso estos 70 años que está cumpliendo Israel, que yo digo en mis palabras, renació el Estado de Israel, 70 años. Y como el capítulo 24 del libro de Mateo, cuando habla Jesús y dice que cuando viene el verano, cuando la higuera florezca y sus ramas sean verdes, se refiere a la higuera, que es otra forma de presentar a Israel. Todo esto acontecerá de la segunda venida del Mesías. Y no pasará esta generación hasta que eso ocurra. Voy a hacer una pregunta media atrevida. Para los israelitas, ¿cuántos años son más o menos lo que es una generación? 40 años. Por los 40 años que pasó en el desierto, ¿verdad? Pero la Biblia muestra un número diferente. 70 a 80 años dice que dura una generación. Y si uno hace un cálculo, eso sale. Entonces fíjese lo que representa esto. Desde que es fomentada, nuevamente la higuera volvió a ser verde en mayo de 1948. Volvió a ser verde la higuera llamada Israel. Y la segunda venida del Mesías pasará máximo una generación, entre 70 y 80 años. Entre 2018 y 2028. El Mesías vendrá por segunda vez. Y todo Israel será salvo, dice. Pero ahora, miren, en el capítulo 10 dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan la paz, de aquellos que llevan buenas noticias. Vengan para acá, por favor. ¿Qué tal son los pies? ¿Medio simpáticos? Siempre que hablamos de los pies no somos como recelosos, sí, los pies son pies, pues, ¿no es cierto? Pero dice Dios, cuán hermosos son los pies. Los que nos parecen no tan simpáticos, para Dios son hermosos. Aquellos que llevan la paz, que llevan las buenas noticias. Aquellos como los Carrera, que cortan del olivo silvestre y le injertan en el olivo natural. De ellos son hermosos los pies, los que llevan buenas noticias, hermanos queridos. ¿Sí? ¿Usted comprendió eso? Gracias, mis hermanos queridos. ¿Sí? Dios les bendiga. ¿Sí? Entonces, resumamos. Yo le pregunto directamente, ¿cuántos olivos silvestres ha sacado usted? Híjole, ¿cuántos olivos silvestres? ¿Cuántos olivos le he injertado? ¿Cuántos olivos le he injertado por el poder del Espíritu Santo? Le he injertado en olivo natural.
cómo Dios le utilizó a usted para unir a Israel y al pueblo gentil en uno solo, para que todas las promesas de Dios que están en el olivo natural sean para nosotros. Si no hemos sacado olivos silvestres y no hemos pasado al olivo natural, no hemos recorrido la distancia entre la boca y el corazón. No hemos recorrido esos 25 centímetros. Por eso la Biblia dice en el capítulo 11: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el Salvador, se apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Qué fuerte, dicho por un israelita al pueblo de Israel y al pueblo gentil. Y Pablo termina con una expresión maravillosa. A ver si me ayuda alguien, voy a leer. ¿Tienes NBI? ¿Es esa versión? Deme el capítulo 11. Quiero leerles la versión de NBI. El capítulo 11, los versículos del 33 al 36. Quiero leerles las dos versiones. Creo que esta es una versión un poquito más clara. Les voy a leer de las otras versiones. Esta versión dice: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Veo en esta versión: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces aquí en esta expresión que nosotros decimos, nos dan algo y decimos Dios le pague. Sí, de aquí surgió. Nadie le ha dado a Dios nada para que Dios le pague. ¿Escuchó eso? Nadie ha dado nada a Dios para que Dios le pague. Ese es nuestro Dios, que une, como dice el libro de Efesios, a dos pueblos. Israel será salvo al final, y gloria a Dios por ello. Mi estimado Camilo Torres Perl, Dios quiera que venga el señor embajador. Nos van a avisar en estos días. Pero llévele usted a este pueblo que cree que Dios puso a Israel como olivo natural y que en su gracia nosotros como pueblo gentil nos unió a los dos pueblos, hizo uno para recibir la savia del corazón de Dios y que alimente nuestras vidas. El señor embajador, hace un par de semanas que me hizo una invitación y me llevó a la sinagoga, él dijo: el pueblo de Israel y las iglesias evangélicas son amigos naturales. Dijo así el señor embajador. Llévele nuestro saludo y nuestro corazón, que oramos por Israel para... Amén. Pocos le agarraron. Muy bien. Amar. Muy bien, perfecto. Vamos a orar. Sí, vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a hacer algo. Tal vez usted que está aquí presente vino por primera vez.
Y el Señor le mostró a través de su palabra que es olivo silvestre y que usted anhele ser injertado, arrancado del olivo silvestre e injertado en el olivo natural. Dios va a hacer hoy eso en su vida, si así usted lo quiere. Dios nunca forza a nadie. Él pide permiso para hacer todo. Pero, como dice el texto, nos declaramos en misión. Y cuando somos misioneros, predicamos. Y cuando somos misioneros, somos enviados. Y somos enviados para predicar. Y cuando predicamos, nos dejamos oír. Y el que oye, cree. Yo le invito a recorrer la distancia entre su boca y su corazón. Y esa distancia se recorre cuando se declara con la boca que Jesús el Mesías es su Señor y en su corazón cree que Dios le levantó de entre los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. Yo voy a hacer esa invitación. Humildemente, si usted considera que está en este proceso, Dios le va a dar esa transferencia y empezar a recibir la savia del Dios eterno. Señor, estamos aquí. Con humildad de corazón, tu palabra ha sido expuesta. Y hemos aprendido de ti, Señor, como tú amas a Israel. Y porque le amas a Israel, les ha dado celos con un pueblo que no te conoce como nosotros. Y al darle celo a Israel, pueblo tuyo, nosotros hemos sido bendecidos. Y por tu gracia nos has cortado del olivo silvestre y nos has injertado en el olivo natural. Y la raíz que de tu corazón fluye, Señor, te pedimos que nos alimentes con tu savia para poder percibir si el olivo es longevo y hasta 2000 años puede vivir. Es un símbolo de la eternidad. Señor, en el nombre de Jesús, danos eternidad contigo, Mesías, que vino 2000 años antes para morir en la cruz por mí. Amado Mesías, amado Jesús, gracias por injertarme en el olivo natural. Y que tú en tu misericordia me permitas dar fruto como el olivo da. Lléname, Señor, del aceite de la unción para podrir el yugo, para que todo lo que antes vivía como olivo silvestre se pudra y se llene mi vida de la savia del olivo natural, y que tu sangre, oh gran amado Jesús, fluya dentro de mí y me conviertas en medicina para los demás. Señor, acepto la misión que me has dado de ser enviado, y al ser enviado, el predicar tu palabra, y al predicar tu palabra sea oído, y una vez que predique y sea oído, los que oyen crean,
y que ese caminar entre mi boca y el corazón transforme totalmente mi vida. Declaro con mi boca que Jesús es mi Señor y creo en mi corazón que tú, oh Dios, le resucitaste a Jesús de entre los muertos. Porque con mi corazón creo para justicia y con mi boca declaro salvación para mi vida. Señor, delante de ti estoy y quiero ponerme como un soldado bajo misión a tu mandar. Oramos por Israel. Bendice a Israel, oh Dios eterno, santo y bueno. Bendice a sus gobernantes. Bendice a todo su pueblo, Señor. Que puedan abrir su corazón y aceptar al Mesías como Señor y Salvador. Tú estás por volver, Jesús, y reinar en Israel durante 1000 años. Y Jerusalén, la capital de Israel, será en ese tiempo capital del mundo. Y vendrán todas las naciones, como dice tu palabra, a recibir sanidad durante esos 1000 años de tu reino, Mesías amado. Derrama tu gracia sobre este pueblo gentil, que por tu misericordia estamos unidos al olivo natural. Recibimos, oh Dios, tu bendición para gloria de tu nombre. Gracias de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a orar. No aplauden, por favor, no hace falta. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas, ¿sí? Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Señor misericordioso, la gloria es para ti, la honra es para ti. Recibe los diezmos y las ofrendas, para que a través de estos diezmos y ofrendas haya más misioneros que tengan en su corazón un calor ardiente para rescatar de los olivos silvestres e injertarlos en el olivo natural. Bendice estos diezmos y ofrendas que le entregamos a ti en profunda gratitud. Gracias de todo corazón por este tiempo que hemos vivido en Cristo Jesús. Amén. Hazte presente en aire, hazte presente en brisa, hazte presente en el silencio, en la oración, en la alabanza, en mi voz, pero ven, ven Espíritu Santo, ven.